Era una Nochebuena normal en 1945, para la familia Soder, de Fayetteville, Virginia del Oeste. Excepto por el hijo mayor, quien estaba lejos de ellos, en el ejército. Todos sus 9 hermanos estaban disfrutando de las fiestas en casa con sus padres, George y Jenny. Cuando era hora de ir a la cama, 5 de los niños, Maurice, Martha, Louise, Jenny y Betty, pidieron permiso a sus padres para quedarse hasta más tarde. Jenny les dijo que podían quedarse un poco más, pero tenían que acordarse de apagar las luces, cerrar las cortinas y poner seguro a la puerta del frente. George, Jenny y los otros 4 niños fueron a dormir. Más tarde, a primeras horas del 35 de diciembre, sonó el teléfono. Jenny salió de su dormitorio, el cual compartía con su esposo y su bebé, y se dirigió a la sala a contestar. Había una mujer al otro lado de la línea, y parecía como si hubieran muchas personas hablando al fondo. La mujer preguntó a Jenny por una persona que Jenny no conocía. Jenny obviamente le dijo que marcó al número equivocado. La mujer rió de una manera extraña y colgó rápidamente. Jenny se sintió desconcertada momentáneamente, pero su atención rápidamente cambió, ya que notó que todas las luces aún estaban encendidas, las cortinas abiertas y la puerta de la casa, la puerta frontal, estaba sin seguro. Jenny inmediatamente sospechó que sus 5 hijos, quienes habían quedado despiertos un poco más, habían olvidado sus órdenes. Así que ella hizo todo esto y volvió a su habitación. De vuelta en la cama, Jenny se echó de nuevo a dormir, cuando ella escuchó el sonido de un objeto aterrizando en el tejado y luego rodando, y se podía oler un intenso olor a humo. Eran aproximadamente la 1:30 am. Jenny sacudió a George, lo despertó, y corrió hacia la puerta de la habitación. El pasillo estaba lleno de humo y llamas, que cubrían también las escaleras que conducen hacia los dormitorios de los niños. Fue entonces cuando George y Jenny empezaron a gritar para que todos salieran de la casa. Una vez afuera, se notó que los 5 niños que habían pedido permiso para quedarse hasta más tarde, no estaban allí. Las llamas rápidamente crecieron, tanto así que le bloquearon el camino de regreso a George, quien quería volver adentro. Y la única forma que se le ocurrió a George, fue la de escalar hasta una de las ventanas del piso superior. Él corrió hacia un costado de la casa, en donde siempre hubo una escalera. Pero esta vez ya no estuvo más. La familia sentía pánico por sus otros miembros, de quienes se sospechaba aún estaban dentro, así que George pensó que si él traía su automóvil hasta un costado de la casa, podría ayudar a sus hijos a salir, a través de la ventana. Corrió al primer camión y luego a los otros, solo para darse cuenta de que no podían encender. Todos, George, Jenny y los otros 4 niños que habían logrado huir de la casa, solo podían mirar cómo las llamas la consumían. El fuego fue brutal, tanto así que redujo la casa a cenizas en menos de una hora. Nada quedó, solo madera, escombros y el sótano. Por razones que aún no son claras, no fue sino hasta las 8 am, horas después de que el fuego hubiese consumido la casa, que llegaron los bomberos. La policía se dirigió a la escena justo después de los bomberos, e hicieron una investigación superficial. El médico forense fue consultado y se determinó que los 5 niños sin duda habían perecido en el incendio, y que este último fue causado por un cortocircuito. Pero George y Jenny no estaban satisfechos con la explicación. Ellos querían una investigación a fondo, para minuciosamente explicar cómo, entre otras cosas, cómo pudo haber sido un cortocircuito si todas las luces estaban en perfectas condiciones. Ellos sospechaban que había algo más por ser descubierto y pidieron respuestas. Y así fue como las sospechas de George y Jenny empezaron a tener credibilidad. Primero y más importante, no hubo ningún rastro de restos humanos entre los escombros y cenizas. No había ningún esqueleto. Jenny averiguaría después en un crematorio local el hecho de que toma al menos 2 horas a muy altas temperaturas para que un esqueleto humano se desintegre. Pero el fuego y la casa de los Soder no duró más de 1 hora. Debían de estar los 5 esqueletos entre las cenizas y los escombros, pero no lo estaban. Era extraño, nada tenía sentido. George y Jenny empezaron a recolectar evidencias que apuntaban a una explicación lejos de lo que las autoridades habían descrito. Se cruzaron con un conductor de autobús, quien afirmó que había visto lo que describió como bolas de fuego, lanzadas sobre el techo de la casa. ¿Pudo ese haber sido el ruido que Jenny escuchó? Una mujer, un poco familiarizada con la familia Soder, declaró haber visto a los 5 niños entrar a un extraño coche mientras la casa ardía en llamas.
En un restaurante de 50 millas al oeste de Fayetteville, una camarera diría más tarde que ella había servido desayuno a los 5 niños en la mañana de Navidad, pero ella no pudo recordar cuántos adultos iban con ellos. Tan rápido como la palabra de esta historia y las fotos de los niños se esparcieron por los alrededores, una mujer dijo que vio a 4 niños, en compañía de 4 adultos en un hotel en Carolina del Sur. Estos atisbos dieron a George y Jenny esperanza, y causó en ellos las ganas de seguir la investigación por sus propios medios. Jenny quemó huesos de pollo en un horno para ver si estos podían ser completamente destruidos en menos de 45 minutos. Los huesos se mantuvieron intactos. George por su parte oyó de otra casa que se había quemado también, y los esqueletos de sus habitantes estaban entre los escombros. Con estos hechos en mano, George y Jenny fueron a la policía y exigieron una investigación más a fondo y mejor ejecución en este caso. Pero la policía los rechazó, afirmando que la consulta del forense determinó que ningún crimen había sido cometido. Así, George y Jenny continuaron solos en busca de respuestas. George cavó repetidamente entre las ruinas buscando algún tipo de pista. Muchos años después del incendio, finalmente apareció lo que parecía ser el primer rastro de evidencia. Unos cuantos huesos y lo que parecía ser una especie de órgano interno. Algunas pruebas comprobaron que este órgano era el hígado de una vaca, y que los huesos eran de una persona mucho mayor que cualquiera de los 5 niños perdidos, y los huesos ni mostraban ningún tipo de daño causado por el fuego. George y Jenny no renunciarían. Ellos levantaron un cartel cerca del lugar de su antigua casa que mostraba la foto de los 5 niños y anunciaba una recompensa de $10,000 por el regreso de sus hijos, ya que creían fervientemente que estos seguían con vida, y que estos habían sido sacados de la casa con el incendio de la misma como parapeto para el secuestro. El tiempo pasó, y George y Jenny y sus hijos sobrevivientes continuaban su búsqueda. Luego en 1968, 23 años después del incendio, Jenny recibió un correo. Este había sido enviado desde alguna ciudad de Kentucky. No había ninguna dirección de retorno, en el interior del sobre estaba la fotografía de un hombre joven, y en el respaldo ponía lo siguiente. Las autoridades pensaron que era algún tipo de cruel engaño. Pero George y Jenny no pensaron lo mismo, ellos creían que este en verdad era su hijo Louis. Habían muchas similaridades. Una vez más, esperanzados contrataron a un investigador privado para rastrear al remitente de la foto o al joven mismo en Kentucky. El investigador se fue de Virginia, y nunca se volvió a escuchar de él. La foto de 1968 fue la posiblemente última evidencia que podría haber salido a la luz. George moriría en 1969 y Jenny 20 años más tarde. Nunca creyeron que sus 5 hijos murieron en aquel incendio en una mañana de Navidad. Es difícil comenzar a resolver los muchos misterios que encierra esta historia. Algunas preguntas son: ¿quién era la mujer de la llamada que habló con Jenny esa madrugada? ¿Estaba ella de alguna forma involucrada en todo esto? ¿Quién se robó la escalera? ¿Quién tiró aquellas bolas de fuego a la casa de los Soder en la noche? ¿De quién eran aquellos huesos encontrados entre los escombros años después del incendio? ¿Quién envió aquella foto en 1968 y quién era el hombre en la foto? ¿En dónde desapareció aquel investigador privado? ¿Quién puso el hígado de la vaca en el sitio y por qué? Y tal vez la mayor pregunta sea, si tanto George como Jenny sospechaban que los niños no habían sido asesinados sino más bien secuestrados. ¿Por qué y por quién? Toda la historia aún es cuestionada por detectives aficionados tratando de llegar al fondo de esta historia sorprendente. Hay numerosos sitios en internet dedicados a este cuento misterioso. Aunque, a medida que pasa el tiempo, las posibilidades de encontrar una conclusión definitiva a esto, desaparecen cada año que pasa. Últimamente hemos estado un poco faltos de tiempo, debido a razones varias como estudio, trabajo, y asuntos personales. Eso mismo ha sido la causa de la falta de tiempo que hemos tenido para hacer vídeos. También queremos anunciar que con este vídeo comenzaremos una subserie de vídeos en los que explicaremos casos de desapariciones extrañas y sin resolver. También queremos mencionar que han habido unas pocas ocasiones que hemos tenido temas para hacer vídeos, pero por coincidencia a veces es el mismo tema que sacan algunos otros youtubers en sus vídeos, como por ejemplo de los Rodsank, y por ello nos hemos visto obligados a cambiar el tema. Por ello, si en un futuro vuelve a ocurrir, igualmente nosotros también publicaremos nuestro vídeo. De esta forma les avisamos para que no tengan una mala descripción de lo que pasa y no crean que es un plagio.
Eso es todo por ahora, como siempre comparte el vídeo y dale me gusta si te ha gustado, de esta forma la comunidad crecerá, y nos estarán ayudando para así mejorar el canal. Se despide Mr. Black.